Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo cuenta en nuestro espacio con Andrés Madrid Tamayo. Mi nombre es Marta Ogoño Caraguay y los saludo desde Machala, Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos. El tema de esta noche es Sinchi, el levantamiento popular plurinacional en Ecuador. El invitado en este conversatorio es Andrés Madrid Tamayo. Nuestro ponente es docente de la Universidad Central del Ecuador, impartió cátedra en la Universidad de Guayaquil, es magíster en estudios latinoamericanos, mención en política y cultura por la Universidad Simón Bolívar. Licenciado en artes por la Universidad Central del Ecuador, autor de los libros En busca de la chispa, En la pradera, de la Corporación Editora Nacional, y además tiene experiencia del teatro. Es coautor del libro Estallido en la Rebelión de Octubre en Ecuador. Madrid Tamayo tiene la palabra. Hola, compañeros y compañeras, ¿se me escucha? Sí, lo Sí, se le escuchamos. escucha perfecto. Ya, muchas gracias. Les saludo acá desde el corazón de la costa ecuatoriana. Ahora estoy en la provincia de Los Ríos, en la ciudad de Babahoyo, haciendo como algunos trabajos en varias organizaciones de acá, campesinas fundamentalmente y del pueblo Montuyo. Y bueno, un saludo para todos los compañeros en estas diversas partes del mundo y del Ecuador. Un gusto y gracias por poder estar acá. Parece que teníamos una deuda pendiente porque Sí. fue una invitación realizada hace algún tiempo que no se había concretizado, pero bueno, acá estamos para compartir. Vamos a presentar a nuestro moderador, Jimmy Pesantes, por favor. Muchísimas gracias. Aquí Jimmy Pesante desde Berlín, Alemania. Hoy estamos conversando con Andrés Madrid Tamayo sobre el levantamiento popular plurinacional del Ecuador. El levantamiento que fue en el 2019 o el de 2021. 2022. 2022. Sí, el de junio de En julio, en 2022. junio, exacto. Sí, Ajá. perfecto, es cierto. ¿Cuál es la diferencia entre ese levantamiento y el levantamiento de octubre de 2019? ¿O cuáles son las relaciones existentes entre varios, entre estos dos levantamientos populares? Bueno, existen relaciones directas, ¿no? El levantamiento popular plurinacional de junio del 2022 hace parte de lo que denominamos la onda expansiva del levantamiento de octubre del 2019, ¿no? En el primer capítulo del libro hay un acápite donde trabajamos la idea de los ecos de octubre, ¿no? Y cómo octubre inaugura un periodo, siendo un momento muy alto de la lucha de clases en el Ecuador en los últimos 30 años y de los más significativos en el último siglo inclusive. Entonces tiene muchas puentes, ¿no? De transmisión entre un evento y otro evento. Por supuesto que existe énfasis específicos, ¿no? Quizá los repertorios, el nivel de lucha, el nivel de acciones, la magnitud fue un poco mayor, ¿no? En el caso de junio y en ciertos momentos significativamente mayor inclusive. Por ejemplo, si evaluamos el nivel de acciones que hubieron en provincias donde existe explotación petrolera, específicamente la toma de campos petroleros, del cierre de campos petroleros fue mayor en junio. Pero, insistimos, hace parte de este periodo de escalada de la lucha de clases que tiene elementos muy específicos, singulares respecto a otros procesos de lucha con igual momentos de intensidad altos, como el periodo de caída de los presidentes de la República o de los levantamientos indígenas de la década del 90. Usted ha dicho que, digamos, muchos levantamientos hubieron y efectivamente así ha sido en la triste historia del país, del Ecuador, que han habido levantamientos y han habido caída de gobiernos. ¿Por qué no se dan las caídas de gobiernos precisamente en estos dos levantamientos que fueron muy fuertes?
Y esa es una buena pregunta y creo que es una interrogante que circula, ¿no? Que, claro, es una buena pregunta, ¿qué es lo que pasó en el un momento y en el otro momento? Y nos parece que la contestación va por la siguiente reflexión. En el caso de octubre y en el caso de junio, la intensidad de la lucha creció tanto al nivel de polarización de la sociedad, ¿no? Mayor que en otros eventos. Podemos plantear que el poder, o el poder realmente existente, que después podemos desbrozar, cerró filas, ¿no? Es decir, los partidos políticos de la democracia liberal, de la democracia burguesa, cerraron filas en torno a la defensa del Estado de Derecho. Los medios de comunicación en conjunto cerraron filas, que les denominamos las corporaciones de comunicación. Distintas facciones de las Fuerzas Armadas de la misma manera, hasta tal punto de construir el poder realmente existente, un bloque existencial para la defensa de sus intereses, ¿no? En contraposición al campo popular, ¿no? Esto ha sucedido en otros momentos de la lucha social en el Ecuador, sí ha sucedido, ¿ya? No en todos, porque no en todos necesitan conformar un bloque tan sólido desde las élites, ¿no? Es decir, sí les avanza el sostenimiento del poder, ¿no? Y del status quo sin la necesidad de negociación con facciones de las élites, ¿no? Con identidades del capital, ¿no? Bancario, comercial, industrial, etcétera, con los que naturalmente están enfrentados. Por ejemplo, en este momento, ¿ya? La élite no está monolíticamente asida. No existe la conformación de un monolito en las fuerzas, en las élites dominantes. Están desperdigadas, están faccionadas, ¿no? Están desunidas, ¿sí? Pero en octubre no. En octubre todos hicieron espíritu de cuerpo en oposición al campo popular. ¿Qué es lo que pasó inclusive con los momentos de caída de los presidentes de la República? Es que este bloque, ¿no? Tan cohesionado, tan homogéneo de las élites no existió. Porque recuerden, por supuesto que fueron movilizaciones muy importantes, masivas. Recordemos, por ejemplo, la caída de Yamil Maguad Wit, ¿ya? Pero en última instancia, los que tomaron la decisión de que Yamil Maguad salga del poder e ingrese Gustavo Noboa Bejarano fueron las Fuerzas Armadas. Entonces, las Fuerzas Armadas en el quinto Guayas, ¿no? Un día, me parece que era un día sábado en la mañana, cuando ya se termina el levantamiento de caída de Maguad, dicen, bueno, le quitamos el respaldo a Yamil Maguad y respaldamos al vicepresidente Noboa Bejarano, ¿no? Es decir, no le defendieron hasta las últimas consecuencias. En el caso de octubre, con Lenín Moreno, y en el caso de junio, con Lazo, ¿no? Mendoza, sí hubo esa defensa a ultranza. Es decir, no se observó que existan resquebrajamientos en el bloque de la dominación. Y eso hizo que, a pesar de las intensidades mayores entre la caída de los presidentes de la República y estos momentos de insurrección popular últimos, de los últimos 5 años, no exista la posibilidad de que los presidentes hayan sido destituidos. E insistimos por este momento tremendamente delicado para la vida, para la existencia de las clases dominantes que se han presentado en determinados momentos de la historia republicana en el Ecuador. Entonces, el principal factor es ese. El principal factor es ese. Más o menos había una suerte de empate técnico, ¿sí? Que con dos bloques claramente definidos, ¿no? Pero con uno de los bloques que es el poder realmente existente, el Estado y distintos sectores de los capitalistas que estaban en unidad, que todavía no habían puesto todo el pie en el acelerador y todavía tenían recursos y posibilidad de elevación de la fuerza a niveles que los sectores populares no podían responder. Me refiero específicamente al ejército, ¿no?
Y ese fue un elemento que llevó a un equilibrio catastrófico que se sacó, bueno, con una negociación de las características que se dio. Pero es ese elemento fundamental. O sea, concuerda usted muy bien con la opinión de muchas personas que he escuchado de que si estas fuerzas, estos poderes que siempre han estado presentes en el país, no toman la decisión de cambiar un gobierno, no se puede cambiar. Que las fuerzas populares siempre han sido simplemente un instrumento o han sido instrumentalizados para lograr objetivos de peleas entre sectores de poder. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando cayó ¿cómo se llama? Bucaram, ¿no? Y cuando lo escuchamos en las noticias al embajador decir que prácticamente ya tenía que ir este señor. Y yo dije en ese momento con los compañeros que estaban escuchando las noticias, ya se acabó el gobierno de Bucaram y efectivamente sí fue un par de días después. O sea, cuando hay un poder de los establecidos es cuando puede haber un cambio digamos, de gobierno en un alzamiento popular. Pero esto ha cambiado con la irrupción, de alguna manera, de un frente popular fuerte o de un movimiento popular que pudo ser gobierno, ¿no es cierto? En la época, por ejemplo, con la RC, por ejemplo, ¿no? Que sería un factor de poder nuevo de los sectores populares, ¿o no es así? A ver, vamos a coger este ejemplo que tú estás dando de Atalá Bucarán Ortiz, ¿no? ¿Quién destituyó en última instancia o quién dio la estocada final para la remoción de Bucarán? El Congreso Nacional, que se llamaba para la época. Entonces el Congreso dijo, este señor está demente, ¿sí? No tiene capacidad de gobernar en el país, así que vamos a sacarlo y vamos a poner a la vicepresidenta y bueno, ahí después comenzó una serie de reacomodos internos del poder, ¿sí? ¿Por qué tomaron esa decisión? Porque el que llegue la vicepresidenta no les iba a ser lesivo para los intereses de las élites dominantes que decidieron remover a Bucaram. No les iba a ser lesivo, ¿sí? Por tanto, lo defenestraron. Y asimismo como en otros momentos de la caída de los presidentes de la República. Es decir, existieron sectores ricos del Ecuador que dijeron, ya no estamos contigo, vamos a tomar otra decisión, ¿no? Y esos sectores ricos o determinados sectores de la oficialidad de las Fuerzas Armadas. En el caso de acá, nadie. Es decir, los archienemigos dijeron, bueno, no le queremos a este señor, ¿no? Hay una entrevista muy interesante que nosotros localizamos en el libro que se extrae de el exdiputado y actual viceministro de gobierno, ¿no? El señor Esteban Torres, y donde él dice, nosotros no vamos a votar por la destitución de Lazo porque tenemos miedo de que este movimiento agite las condiciones de movilización, el estado actual de la movilización, y eso puede transformarse en una revuelta social, en una revolución social, ¿no? Por tanto, esta posibilidad realmente, ¿no? De poner en entredicho, ¿no? La situación más profunda de la riqueza de los grupos económicos fue lo que les puso freno a otro tipo de reacomodos a nivel institucional, ¿sí? Creo que pasa por ahí. No sé, no creo que es lo adecuado decir las élites aprovecharon de la movilización y de la lucha de los sectores populares. No creo que podemos considerar un evento tan complejo a través de ese reduccionismo, pero lo que sí es que en última instancia, en estos otros momentos con los cuales estamos comparando, sí tuvieron la posibilidad de tomar la decisión de defenestrar a los presidentes de la República y ahora no, porque no les convenía, porque podía ser mucho más lesivo para sus intereses. Perfecto. Ahora una pregunta desde Suecia. Por favor, Edmundo, tu micrófono. Sí, buenas noches. Siguiendo la misma forma de análisis, eh, ¿cómo está la situación actual, la correlación de fuerza, digamos, eh, entre la izquierda completa, si se tira sola, y la derecha y las Fuerzas Armadas, digamos? ¿Cómo, quiénes apoyan, digamos, a Novita en este momento?
Ya. A ver, creo que esta tesis con las cuales estábamos haciendo la valoración hace un momento en términos de qué es lo que sucedió en octubre, junio y qué es lo que sucedió en la caída de los presidentes, nos puede servir para entender cuál es el escenario en que nos estamos viviendo ahora en el Ecuador. Actualmente, ¿no? A menos de que exista por ahí ciertos cambios más mínimos, existe 17 candidaturas a presidentes de la República, ¿cierto? ¿No? 17 candidaturas que obedecen a las aspiraciones de varios partidos, ¿no? En su grueso, vinculados con los sectores del capital, con una u otra identidad, tanto política como económica del capital, ¿no? Y eso nos advierte esta situación. En el fondo del asunto, las élites no sienten peligro. Es que si las élites sentirían peligro, se unirían. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó en La Gloriosa el 29 de mayo de 1949, ¿no? En este evento insurreccional muy similar a otros que ocurrieron en la región latinoamericana, tipo el Bogotazo, que fue otra insurrección desarrollada en esas épocas, u otros acontecimientos que se sucedieron en la Bolivia de 1954. Existió una unidad del bloque de clase, todos, ¿sí? Pero lo que observamos ahora es que no tienen la necesidad de hacerlo. ¿Sí? No quiero decir que exactamente todos sean igual, no estoy planteando eso, ¿sí? Sino que tal cual está dado el panorama, ¿sí? No encuentran, a pesar de todos los batacazos que se presentan, por ejemplo, en los medios de comunicación entre una facción y otra, pero no tienen la necesidad de unirse. Me refiero específicamente al análisis de las élites, ¿ya? Si es que existe un gran enemigo, por ejemplo, para los sectores ricos de este país, la pregunta es, ¿por qué no se unen el partido de gobierno actual, el Partido Social Cristiano, por ejemplo, u otro, o qué sé yo, la gente que está trans topic? Son lo mismo ellos en términos de pertenecer a las clases sociales ricas de este país, y bueno, más o menos, tienen por ahí sus diferencias, pero son técnicamente sectores de la dominación. ¿Por qué no se unen? ¿Por qué no necesitan unirse? Porque no tenemos el contexto, ¿no? Un contexto de peligro para sus intereses históricos, digámoslo, o sea, digámoslo de esa manera. Entonces creo que nos puede también como dar algunas orientaciones del nivel de fragmentación que ahorita tenemos en la papeleta electoral a partir de esta unidad de análisis, ¿no? No se unen porque las élites no se sienten en peligro. Y porque no hay un factor tampoco, digamos, del sector popular que los ponga en peligro. O sea, se unen Exactamente, cuando exactamente. se sienten en peligro, ¿no es cierto? Entonces, claro, son diferentes factores de poder, de sectores de poder de las élites que se confrontan entre ellas y se reparten el poder dependiendo de quién tiene más, por ejemplo, el sector financiero, el sector empresarial, el sector agrícola, monopolito, digamos, eh, de estos que tienen las grandes haciendas, grandes terrenos, terratenientes. Entonces, entre ellos van a pelearse el poder, pero en este momento tenemos, por ejemplo, un renacer de grupos, de un grupo que más o menos está organizado, que puede representar al sector popular. Estoy hablando este rato, por ejemplo, de una CONAIE, de una RC, que de alguna manera ya tienen incluso hasta experiencia de gobierno y que puede ser un factor que ellos digan estamos en peligro y nos unimos contra ellos. ¿Es así o no es así? A mí me parece que es importante analizar quiénes realmente están atrás del poder, ¿no? Hace unos días acabó de morir la cabeza del Grupo Rosado, ¿no? Que son todo este consorcio que maneja, por ejemplo, Megamaxi, los Tutis, cadenas de cines, cadenas de restaurante super de élite y otros, por ejemplo, Chili's.
que manejan seguros, que manejan compañías. Más o menos se establece, ¿sí?, que el Grupo El Rosado, que ha tenido un crecimiento sistemático en los últimos años con todos los gobiernos. Nunca el Grupo El Rosado, como nunca el grupo Novis, la tía del sobrino, ¿no? Ahora devenido presidente de la República, nunca han dejado de crecer. Y una de las cosas que pensé, pero han tenido sistemáticamente en todos los gobiernos crecimiento económico. Eso significa más acumulación del capital. Por tanto, más robo, más explotación, más extracción de plusvalía, etcétera, etcétera. En todos los gobiernos. La pregunta es, ¿dónde están ellos en términos políticos? La misma tía del presidente de la República ahora se hace público que tiene una serie de contratos con el Estado, por ejemplo, para abastecer de etanol a Petroecuador, ¿no? Ha tenido un crecimiento económico sistemático, indistintamente de que ella, ¿no? O la familia Gruzinski no han participado directamente en política. O, por ejemplo, otra de las familias que está oculta en la rama de la dominación política y que ejercen dominación económica, ¿ya? Es la familia Estrada. La familia Estrada no se candidatiza con ningún partido político, pero insistimos, han tenido, ¿ya?, un crecimiento económico permanentemente en todos los gobiernos desde el retorno de la democracia. Es decir, no ha existido un solo gobierno donde no han acumulado. Lo que estoy diciendo particularmente, ¿no?, y más allá del análisis específicamente electoral, es cómo se ha mantenido de lo que Agustín Cueva denominará el proceso de dominación política y el proceso de dominación económica en el Ecuador, ¿no? Y por otra parte, me gustaría puntualizar un aspecto, ¿no? Y esa es una pregunta que abro al foro, ¿ya? ¿El poder es del gobierno? Y si el poder no es del gobierno, ¿cuánto en términos porcentuales, en términos duros, de poder podemos localizar en el gobierno? Y la respuesta más o menos pudiese ir con la siguiente orientación, ¿sí? El Producto Interno Bruto, el PIB, ¿no?, que es una manera liberal y camuflada de decir cuál es el momento de la acumulación del capital en un país, ¿no?, dicho en términos marxistas, ¿ya?, se ubica más o menos en 100.000 millones de dólares, ¿sí? Eso es eh, em, la cifra del PIB en el Ecuador, ¿sí? De eso, ¿no?, ¿cuál es el presupuesto general del Estado de toda esa masa del Producto Interno Bruto? Se estima más o menos del 30%. Es decir, 30.000 millones de dólares pasan por el Estado. Digámoslo así, son las 3 décimas partes, ¿sí? Las 7 décimas partes están por fuera del Estado. El Estado no interviene dentro de esa esfera. Pero hay una categoría económica que se denomina el gasto final efectivo. Es decir, donde ya de manera concreta y práctica se destina el presupuesto. Ejemplifiquémoslo de esa manera. Una persona gana $1.000 al mes, pero está endeudada con el banco en $200 y está endeudada con un almacén de electrodomésticos en $300. Por tanto, tiene $500, la mitad de su sueldo, que destinarlo a pagar deudas. Y el gasto final efectivo de los $1.000 serían $500, ¿no? Entonces, realmente esa persona cuenta mes a mes con $500, no con $1.000, ¿cierto? Gasto final efectivo. El gasto final efectivo, ¿no?, del gobierno, que se dirige a lo público, es decir, recursos públicos que se dirigen al sector público, es de 10.000 millones de dólares. Es decir, una décima parte del Producto Interno Bruto, porque se dediquen básicamente a pagos de salarios a maestros, el sector de la salud, a policías y a funcionarios públicos en general, la burocracia. Sí se dirige. Dado que el otro porcentaje no se dirige a lo público, qué sé yo, el gobierno está haciendo una carretera en tal parte, pues bueno,
No existen empresas públicas para la construcción de esas carreteras, no se dirige a el cuerpo de ingenieros de las Fuerzas Armadas, sino que el Estado contrata a la empresa Hidalgo o Uribe Schwarzkopf para que pueda hacer esa carretera. Eso significa que los recursos públicos o esos recursos se dirigen al sector privado. No es un gasto final efectivo dirigido a lo público. En realidad, el porcentaje, ¿no?, de que el gobierno maneja de recursos económicos y que dirige a lo público es el 10% del Producto Interno Bruto. Creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es qué pasa con el 90% del PIB, donde el gobierno no interfiere. Es decir, el gobierno, sea el que sea, no interfiere, no tiene la capacidad de interferir. ¿Por qué? Porque eso está ubicado en el sector privado, ¿sí? Que es vaca sagrada de todos los gobiernos y que es defensa, bandera primera de todos los gobiernos, la defensa de la propiedad privada, ¿no? Entonces creo que es bien importante como esclarecer estas diferencias entre poder y gobierno. Creo que en este momento hay toda una preantesala de un proceso electoral para la llegada al gobierno, más no la llegada al poder. Bien, ahora desde Hamburgo, Eduardo Caviedes quiere hacer una pregunta. Por favor, Eduardo, tu micrófono. No está conectado. Estás con el micrófono, Eduardo. Échalo bien. Ahora sí. Ya, Ahí bueno. está. No, es que siento, perdona que sea tan dulzón, señor, como compañero, camarada, madrito, como se le pueda llamar, que me agrada mucho lo que usted ha dicho hasta el momento, me ha agradado mucho porque ya estoy yo como se dice, en mi vida, en lo que he participado en luchas sociales, ya estoy prácticamente con la bandera blanca y de retirada. Me, me agrada mucho saber que esa chispa que usted está buscando en ese libro, que dice que es el chispa de la pradera, no lo he leído el libro, ¿no? Me gustaría obtenerlo. Bueno, es lo que dijo el Che Guevara prácticamente, ¿no? Que andaba buscando el chispa para prender la pradera. Porque yo vengo, como usted dijo, acaba de decir, que ganar el gobierno no es tener el poder. Como dijo Lenin, ganar la elección es fácil, ¿no? Es mantener el poder, es lo difícil. Construir una sociedad socialista es el verdadero trabajo. Porque yo sigo defendiendo y tal vez porque los que están aquí ya me conocen, me puedo permitir, o sea, decir algo así demasiado radical, que yo no creo en el poder popular, en el poder obrero, sin la milicia obrera. Porque si no hay milicia obrera, no habrá nunca poder popular. Ahí tenemos los gobiernos de izquierda que tenemos ahora, los más izquierdistas, que está Maduro, él tiene su padrino, ¿no? El ministro de Defensa, que se llama padrino. Está Ortega con el gobierno de los sandinistas, y Cuba con su gobierno, con la milicia de la Revolución Ciudadana. Porque ya Mao lo dijo, que el poder nace del fusil, y mientras no tenga la población, el pueblo, en las manos el poder militar para defender los derechos sociales, los cambios sociales, no a la derecha, como usted mismo lo dijo, a la derecha ecuatoriana, no le tiene miedo a nada de eso. Por lo tanto, me ha extrañado siempre, y me pregunto, ¿por qué no se hace más labor de conciencia social en el ejército, entre los militares? Correa lo intentó, dando clases de derechos humanos, poniendo que la comida de los militares sean iguales con los oficiales, que los aposentos y las camas sean iguales, pero sin una Fuerzas Armadas consciente de que son defensoras de la Constitución y defensoras del pueblo, no va a haber cambio social en nuestro país. Seguirán siendo lo mismo, pues seguiremos jugando a la democracia, que estamos en un país democrático, y en realidad siguen gobernando
el poder económico, que usted lo nombró, con el apoyo del ejército. Mientras no exista milicia obrera, no habrá jamás poder popular. Lo siento mucho, descontentar a mucho cuando me pongo tan radical. Yo le pregunto, ¿se hace? ¿Por qué no se hace? ¿Qué opina usted? ¿Por qué no se puede hacer concientizar al ejército de que debe ser defensor de las luchas obreras? ¿Qué opina usted al respecto? Gracias por escuchar mi perorata. No, gracias, Eduardo. Creo que está buenísimo pues este panel porque hay un montón de preguntas que son bastante profundas y poco usuales en las, qué sé yo, en algunos otros paneles, ¿no? Donde cuando se trabaja el tema de la coyuntura, ¿no? Nos referimos en general a procesos que están por fuera de los núcleos centrales para el sostenimiento de la economía profunda del capitalismo, la política profunda del Estado, ¿ya? Y donde se torean varios temas, ¿no? A ver, antes de referirme específicamente a esta pregunta, que creo que es súper importante, creo que una de las cosas que nos aporta tanto el esquema de octubre y de junio es el traslado de la política a la calle. Porque el dogma liberal, ¿no? Y entendiendo lo liberal o el liberalismo, ¿sí? Como una apuesta por ordenar el modo de vida burgués, ¿sí? Localiza la política en la esfera de las instituciones. Entonces, la discusión política es un problema del sistema de partidos. La participación política tiene que estar regulado por tales instrumentos. El Estado es el actor político más importante que existe en la sociedad y se acabó. Pero lo que nos enseña esta circunstancia, porque fíjate que esto es datos duros, ¿no? A casi las 9/10 partes de la población en el Ecuador, es decir, bastantes millones, participaron de manera directa, es decir, en la calle, en la primera línea, en la retaguardia, acolitando comida, en los centros de cocina, de cuidado con los niños, apoyando vituallas, como el caso de varios de ustedes, seguro de que trasladaron solidaridad hacia Ecuador. Yo tuve unas experiencias realmente muy bonitas que después quizá les puedo contar, ¿ya? O personas que decían, sí, yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo la mayoría del Ecuador en las calles. Entonces, hubo un traslado de la política a la calle. Y ese traslado de la política a la calle, ¿no? Le dio posibilidad a las mayorías del Ecuador de poder construir durante 11 días o 18 días un país administrado desde abajo. Es decir, esto que le decimos poder popular, ¿no? Es decir, la gente administrando las ciudades o administrando parte de las ciudades, en el caso de que son muy grandes, y en las ciudades, por ejemplo, como algunas que estoy acá en la provincia de Los Ríos, que son ciudades más pequeñas, siendo administradas de manera completa, ¿sí? Y creo que este elemento es muy importante para pensarlo, ¿no? Cómo rompemos, ¿no? Esta caja de cristal de la política que está ubicada en el seno de las instituciones y pensamos el ejercicio de la política en la calle, ¿no? En las asociaciones, en los sindicatos, en los barrios, en los comités ciudadanos, en las zonas campesinas, en las sociedades indígenas, como en las sociedades afroecuatorianas, montubias, qué sé yo, ¿no? Cómo la política se puede trasladar o descentrar, ¿no? Desde la cristalería del sistema de partidos hacia la calle. Y cómo ese ejercicio rompe, ¿sí? Con el esquema de funcionamiento liberal de la sociedad, por tanto burgués. Y en segundo lugar, a mí me parece que lo de Venezuela es un caso muy particular de estudio, porque el caso de venezolano, ¿no? Que es un gobierno, ¿no? De carácter popular, ¿no? Que es cosa bien inaudita en las repúblicas latinoamericanas, eurocentradas, racistas, etcétera, ¿no? Oligárquicas, logró penetrar en las Fuerzas Armadas con un discurso antiimperialista o más que antiimperialista, anti-Estados Unidos. Me refiero en términos de este patrón imperialista hemisférico, ¿sí?
No existe una conciencia antiimperialista general en el caso de Venezuela porque tienen mucha relación, por ejemplo, con otros ejes del imperialismo mundial, tipo China, pero sí existe un eje antiimperialista guión Estados Unidos, ¿no? Pero ese particular no ha sido posible en otros países, por ejemplo, en el caso de Bolivia, ni siquiera con el gobierno de Evo Morales. Recuerden, por eso es que con el golpe de Estado en Bolivia, las Fuerzas Armadas se alinearon a Áñez y esperaron a que exista este llamamiento a elecciones para que entre Arce y exista una transición constitucional, a pesar de que se rompió el Estado de Derecho, ¿no? Con el golpe de Estado a Morales, ¿sí? Es decir, no ha existido, ¿no? Ningún tipo, o muy pocos, podríamos decir, elementos antiimperialistas en el ejército boliviano, a pesar de que el MAS gobernó Bolivia cerca de 2 décadas, si es que no estoy mal, ¿no? Pero no hay eso. En el caso de Venezuela, sí, pero creo que eso es un elemento muy a lo venezolano. Es decir, existe como una tradición. Bueno, también Chávez es de exoficial de las Fuerzas Armadas y eso también obviamente le permitió trabajar de mejor manera con la dirección de las Fuerzas Armadas. Como todo ejército es vertical y la verticalidad marcial implica alguien manda y otros obedecen. Y eso probablemente le permitió reproducir algunas de estas reflexiones, pero creo que es un caso muy, muy, muy de la experiencia venezolana. Yo pondría en duda inclusive si es que eso es posible trasladarlo a otros países de Latinoamérica, incluyendo el Ecuador. Y está el caso de Bolivia, por ejemplo, que uno diría, bueno, capaz que ahí tuvieron mayores posibilidades de hacer un trabajo de democratización de las Fuerzas Armadas, pero nada que ver, eso no ha ocurrido en Bolivia, ¿ya? Entonces coloco esto, ¿sí? En ánimos de desromantizar, ¿no? El ejercicio de construcción, de avance y de cosas de esa naturaleza. Insisto, creo que una de las apuestas que tenemos acá, más allá de toda el enturbiamiento, lo turbio del ambiente que es propio de los periodos preelectorales, es como escuchando las experiencias que hemos tenido en los eventos de octubre y junio, pensamos de ese traslado de la política a la calle. Creo que ese sería como un mensaje. Un levantamiento popular es esperado cuando hay, digamos, cuando ya no hay esperanza de hacer cambios desde otras alternativas. En este caso, nosotros estamos a las puertas de una nueva elección popular que tal vez permitan un cambio de gobierno. Esto, digamos, ¿usted cree que, por ejemplo, de no producirse un cambio por cualquier factor eh, electoral que se pueda dar o lo que sea, pueda provocarse con un nuevo levantamiento popular tipo 2019 o 2022? Por supuesto, es decir, las sociedades, más allá de que nosotros así estemos con todo el chungo por delante, haciendo vivas y proyectando nuestro pensamiento hacia un detonante de todo esto, un arreglo de todo esto, sí, es que es una cosa asfixiante. Les digo, miren, producto de algunas circunstancias hemos estado en contactos con algunos familiares que han de detenidos que en toda esta ola de criminalización de la lucha y de la pobreza que está atrás del tema de lucha contra el narcotráfico han sido detenidos, repito, y nos estamos enterando de varias cosas, por ejemplo, al respecto. Saben que ese llamado de las sociedades a partir de la penetración tan fuerte de las ideas de la derecha en el sentido común de la población respecto a que queremos otro Bukele y queremos que la sociedad se ordene a lo Bukele. Eh, no es que ni estamos lejos de eso, eso está sucediendo. Por ejemplo, el mecanismo con muchas comillas, de pacificación o de mediano orden en las cárceles del país, proviene de los métodos Bukele, ¿no?
¿Cuál es el tema de esto? El tema de esto es que esos procedimientos se los hace en el caso particular, por ejemplo, que estamos en relación y estamos investigando, se hace como mecanismo para la ruptura de las organizaciones sociales. Es terrible. Las imágenes que, por ejemplo, vemos en el caso de El Salvador, de un montón de personas privadas de libertad, semidesnudas, encadenadas, sometidas en hileras grandes de cuerpos en los patios de las nobles cárceles, es un esquema que se está repitiendo acá en el país. Y se está repitiendo sin resolver los problemas de profundidad, ¿no? Por ejemplo, el caso del narcotráfico. El caso del narcotráfico es una de los mayores demonios, ¿ya? Que han penetrado en la realidad ecuatoriana en los últimos años, ¿no? Eh, y que tienen como responsables directas a las élites. Tienen responsables directas a las élites. Creo que ya se ha ventilado una cosa que ya sabíamos, en torno a la parcialización de la Fiscalía General del Estado con Diana Salazar con uno de los grupos de los GDOs en el Ecuador, ¿no? Los denominados albaneses, la mafia albanesa. ¿Eh? Pero, ¿saben? Vuelvo a hacer un clic con lo que les decía anteriormente. Lo que está sucediendo en las cárceles, ¿saben qué comprueba aparte de todo? Es que el Estado tiene una parcialización con los GDO, los choneros. Por tanto, el Estado está parcializado con uno de los grupos delincuenciales, ¿no? Los albaneses y los choneros en contra de otros grupos delincuenciales. Tenemos antecedentes en otros países de esta parcialización del Estado hacia bandas o mafias. Por supuesto, México. El caso del mexicano es ilustrativo respecto a esto que está sucediendo en el Ecuador. El Estado mexicano se alinea a alguna de las bandas que están allá. El Cártel del Golfo, de Sinaloa, los Zetas, depende. Y en función de eso se prepara el escenario de guerra contra las drogas, que es un desastre. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Lamentablemente, ¿no? Ha ingresado una forma de capital en el Ecuador, que es el capital narco, tal como alguna vez, por ejemplo, las élites hicieron plata del banano, o hicieron plata del cacao, ¿ya? O hicieron plata del camarón, o hacen plata de las flores, en este particular hacen plata de la coca, ¿sí? Pero como en toda industria, ¿ya? No solo se necesita el sitio, la fábrica, ¿no es cierto?, donde se produce una mercancía, sino que se levanta toda una cadena de servicios, ¿no? Todo un encadenamiento productivo. Y este encadenamiento productivo de la droga implica paramilitares, implica ejercicio de violencia. Y eso es lo que han levantado en esta nueva industria que está muy adentro del Ecuador desde hace varios años atrás. Y eso va ardiendo la olla de presión. ¿Sí? Se eleva la temperatura en la olla de presión. Porque hay un montón de resultados sociales respecto a eso que va siendo insoportable. O sea, lo que han construido, está construyendo el Estado, directamente el Estado, y ni siquiera es que esa crítica la decimos nosotros. La denuncia de la participación de la fiscal en el negocio del narcotráfico es su ex aliado, Foscan. Son las corporaciones de comunicación, ni siquiera es que el enlace latinoamericano está diciendo que eso ocurre, no, sus ex aliados están diciendo eso. Por tanto, ¿cómo realmente será si sus ex aliados están poniendo en el tapete, ya, ese tipo de elementos? Entonces, en efecto, hay condiciones, no sé cuándo, porque tampoco tenemos una bola de cristal para determinar esa situación. Cuando aparecen fenómenos sociales como los levantamientos, se producen varias conjeturas, ¿no? Como una espada que atraviesa una pelotita. Entonces, se atraviesan varias espadas la pelota de la realidad y estallan acontecimientos sociales de esa naturaleza, pero lo que está claro es que más allá de nuestras voluntades están haciendo todo lo que se debe hacer para que la gente dé una respuesta, porque la situación es cada vez más compleja. Bueno, ahora desde Hamburgo también Marta Armijos quiere hacer una pregunta, por favor, Marta. Sí, muchísimas gracias, Andrés.
Gracias a ti. por esta charla tan interesante. Pues sí, realmente estos dos levantamientos, el uno con el carácter solo del levantamiento y el otro como una huelga general era una huelga, ¿no? Así lo denominaron en junio del El paro, decían, se hizo popular por el Acá paro. no se dice, acá, ya, el paro. Sí, sí, El strike. paro de 2022, en la que la represión fue masiva. Pero creo yo que bajo el gobierno de Guillermo Lasso se entró incluso con otra táctica de hablar de golpe de Estado. Y entonces, incluso también allí ingresó el término o esta argumentación de que había sido financiado por el narcotráfico. Villavicencio, incluso en la asamblea, denunció por insurrección a los que estaban, los que eran parte de eso. No sé, creo que hasta el mismo ISA fue denunciado por insurrección. Pero allí viene un elemento muy importante que estamos olvidando, y es el papel de la iglesia en nuestro país. Porque la iglesia entró como una fuerza, digamos, conciliadora, pero es la que lleva prácticamente a cortar lo que quizás hubiera podido terminar en algo, digamos, positivo para el pueblo, en un cambio. Pero allí se llegaron a esos famosos 10 puntos que realmente nunca se cumplieron, porque ni siquiera aquel acuerdo de la condonación de deudas, la condonación de deudas tampoco creo que se ha llevado a cabo. Pero a lo que quizás más quisiera ir es a que todo esto, todo lo que han hecho para inducir en el pueblo esa masiva represión y ese cargo de conciencia de que no tenemos que destruir la sociedad y no que tenemos que ser anarquistas, etcétera, etcétera, de inducir el miedo en la sociedad. Y entonces tenemos a una sociedad que está anestesiada, que tiene miedo de protestar, pero y que también, por otro lado, está inyectada diariamente por aquellas noticias de que el gobierno actual o los gobiernos, incluso empezando por el nefasto de Moreno y después por Lasso y después por Noboa, han estado conduciendo bien al país, han estado luchando contra la corrupción. Supuestamente. Ahora, ¿hay realmente? Lo preguntaban ya y lo ha estado hablando usted durante este conversatorio. ¿Podemos realmente levantarnos contra ese miedo que está inducido tan profundamente en la sociedad, que está viendo cómo les va y cómo se desangra el país, y a pesar de eso votan por un empresario que se ha enriquecido en esta forma, se conoce cómo se enriquecieron los Noboa, y a pesar de eso le dieron el voto? Y seguramente con la influencia también de la prensa hegemónica, que es otro de los elementos que decía yo, inyectan cada día el odio, pues no sé hasta qué punto nosotros realmente, ¿qué es lo que nos puede salvar en este momento? Ya, a ver, sabes que a mí también vuelvo a este ejemplo. En estos días falleció John Sarnitsky, ¿no? Que realmente es el poder de este país y uno de los dueños de este país, ¿sí? Este señor, ¿no? En el periodo de pandemia, ¿ya? Se rehusó a poder
darles horas extra y determinadas compensaciones a los miles de trabajadores que tienen insertos en, por ejemplo, sus cadenas de supermercados, que eran una de las personas más expuestas en el periodo de pandemia, ¿se acuerdan? Porque los supermercados nunca pararon de laburar, ¿sí? Nunca pararon de laburar. Y fueron periodos donde tuvieron ganancias extraordinarias los supermercados, porque recordaban que la gente salió así acelerada a comprar cosas, que el papel higiénico se acababa, etcétera, etcétera, ¿no? Y había denuncias que se levantaron respecto a la condición de los trabajadores de los supermercados, cajeros, toda la gente que trabaja a nivel de ubicar las cosas, carga y descarga, etcétera, etcétera. Y ayer yo veía, ¿no? Que le hacían una calle, ¿no? En este sector paralelo a calle 9 de octubre en Guayaquil, donde está mi comisariato, ¿no? Y le salían a aplaudir. Entonces yo decía más o menos como lo que Marta está diciendo respecto de cómo así la gente aplaude y respalda a sus verdugos. ¿No me entiende? Y creo que es algo que tiene que ver con el nivel de la conciencia. Hay una de las cosas donde ha martillado muchísimo la intelectualidad orgánica de derecha en este tiempo de Argentina. Márquez, Nicolás Márquez, Agustín Laje, que son así como vacas sagradas del Nobel fascismo argentino, respecto a la batalla cultural. Entonces dicen, no, tenemos que dar la batalla cultural, la disputa de las ideas, tenemos que instalar determinadas tesis en la conciencia de la gente para que pueda apartarse de ese monstruo y ese fantasma que se llama el marxismo cultural, según lo denominan, ¿ya? Etcétera, etcétera. Y hay que darle su mérito. Si han logrado tener un avance en términos de ideas hegemónicas provenientes de la derecha en el sentido común de la gente. Creo que ese es el momento, eso hay que estar conscientes. Porque ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que taladrar, hay que martillar, hay que abrir otro campo para que poder comprender la realidad, otro campo de comprensión de la realidad, ¿ya? Por una parte. Porque de lo contrario se nos dificulta, ¿ya? Y por otra parte quería hacer una precisión. Saben que en este libro que ustedes son casi, no sé, debe ser como de los primeros espacios que donde estamos haciendo la socialización, contándoles de esta investigación que hemos sacado junto a Andrés Tapia y Leonidas Diza, que se llama Sinchi. Este libro se divide en 3 capítulos, ¿sí? El primero se llama la onda expansiva de octubre a junio. El segundo capítulo se llama En la cúspide del odio, donde trabajamos básicamente cuál fue la estrategia de la derecha a nivel militar, judicial, comunicacional, etcétera, para poder enfrentar y criminalizar al movimiento popular, en más o menos lo que decía Marta. Y el tercer capítulo se llama Patricio, déjale ver, ¿no? Donde trabajamos cuál fue la respuesta de los de abajo y cuál ha sido la respuesta de los de abajo. Pero en el primer capítulo, ¿no? Donde trabajamos qué es lo que pasó antes de los eventos de junio y qué es lo que pasó en junio, la última parte de ese capítulo se llama ¿Cómo que no ganamos? Se llama ¿Cómo que no ganamos? En una pregunta, ¿no? Y ahí se establece una cuantificación, se cuantificó el pliego de peticiones. No se trabaja en las mesas de negociación, eso se trabaja en el tercer capítulo específicamente qué dejó las mesas de negociación, que obviamente hay varias insatisfacciones, etcétera, muchos límites, digámoslo así, más que insatisfacciones, porque ya sabíamos cuáles son las piedras de toque en ese sentido. Pero acá se cuantifica la victoria y se estableció, ¿no? En investigación a partir de los decretos, unas 2 tandas de decretos que emitieron en el periodo de octubre, cuando todavía las llantas estaban encendidas, de 712 millones de dólares en conquistas. Es decir, sí se ganó, por supuesto que sí se ganó. Son 712 millones de conquistas, ¿ah? Que va a través de del tema del bloquear la subida de los precios de los combustibles, del tema de la URI, cierta condonación a ciertos créditos, que se pudo haber hecho de mejor manera, por supuesto, una declaratoria de emergencia del sistema de salud para que ya no solo vaya paracetamol, un ingreso de recursos, de inyección de recursos al sistema de educación bilingüe en el Ecuador, a la Universidad Moutaiguasi, por ejemplo, para el momento. Todo eso se contabilizó 712 millones de dólares.
Es decir, en términos estrictamente cuantitativos, más allá de los elementos, esto que estamos conversando, que son elementos más políticos, sociopolíticos, que es una conquista también, es considerable, es considerable. Claro, a ratos eso no se puede, no se ve, ¿no? De inmediato, porque claro, como también los eventos sociales, las reacciones populares son súper calumniadas y tergiversadas por el poder, y de ahí es la idea de poder sacar este libro, ¿no? Pero más allá de eso, sí estoy de acuerdo en el sentido de que si no se disputa en qué es lo que tenemos en la mente y en el corazón las personas, y que eso que tenemos acá en la cabeza o en el pecho pueda ser más cercano a nuestra realidad de intereses como pueblos y como clase trabajadora, la conquista de cosas va a ser cada vez más difícil, porque nos gana la partida en el sentido común de la población, la derecha. Y no sería también interesante de llegar a ser parte de esos poderes, digamos que de alguna manera gobiernan el Estado, o sea, me refiero no al gobierno, sino a los poderes, o sea, en el sentido de los poderosos, de lo que tienen el capital, ¿no? Los sectores populares, o sea, organizarse y controlar las cadenas productivas, ¿no? Que es donde, digamos, donde radica, donde está gran parte del poder, porque con el poder económico tienes el poder de decisión, ¿no? El poder económico actual, que está en pocas manos, tiene el poder con ese capital comprar incluso conciencias. ¿No sería algo interesante intentar que el sector popular eh, adquiera esas cadenas digamos, de producción con su gente, con su organización, que, digamos, pelearse con los sectores que actualmente la manejan? Yo estoy supremamente de acuerdo eso, supremamente de acuerdo. Es más, considero que el germen de una transformación profunda del Ecuador va a provenir por la disputa de los trabajadores del pueblo en el proceso de la producción. Pero para eso tenemos primero que identificar esa necesidad. Y creo que lo que se denomina los sectores de izquierda tienen que posicionarla, ¿sí? Porque ¿qué es lo que ocurre si no? Lo que ocurre es que de una manera u otra, con buenas o malas intenciones, ¿no? La retórica de la izquierda termina legitimando el estado del orden, el imperio de la ley de la derecha. Por ejemplo, este tema que tú estás señalando, conste que tú estás señalando, ya, respecto a por qué no los trabajadores podemos intervenir en el proceso de producción y a controlar el proceso de la producción de cabo a rabo. ¿Por qué no? Si somos lo que hemos generado la riqueza durante cientos de años, ¿no? Durante todo el periodo de vida republicano o todo, ¿sí? ¿Por qué no podemos intervenir en el proceso de la producción y controlar el proceso de la producción? Ah, no, es que eso puede ser ilegal, es que eso afecta a la Constitución, es que esto, bueno, entonces transformamos la Constitución. Entonces creamos otro tipo de leyes y otro tipo de ordenamiento de tal manera que eso no aparezca como ilegal. Pero creo que sí hay que ir colocando esos elementos. ¿Por qué razón? Porque de lo contrario nos gana la partida a la derecha, porque ellos sí colocan sus ideas en el sentido común de la población, sí las colocan, porque no se reprimen. Es decir, mientras la derecha tiende a la radicalización de su discurso, tiende a la radicalización de sus demandas, ¿no? La izquierda tiene que entibiar su relato, porque si está muy caliente puede notarse como muy rojo y eso está mal. Si es que nosotros volvemos ya no hablemos de los intelectuales del Nobel fascismo argentino, veámoslos en la intelectualidad de Vox en España. Llaman a quemar el mundo si es posible en el caso de que no se acepten sus tesis, pero eso no lo decimos nosotros. Es la vocinglería permanente en Twitter, en Instagram, y cuando tienen acceso a los medios de comunicación, cuando producen sus investigaciones, cuando publican sus libros, permanentemente.
sin ningún tipo sin pelos en la lengua, ¿sí? De manera explícita, abierta, se plantea esa necesidad de parte de la derecha y con un odio profundo. Para referirnos de la siguiente manera. Es decir, siendo sinceros con sus propias necesidades e intereses. Y que eso, por supuesto, destila odio. Entonces, esta es una reflexión, por ejemplo, que he escuchado en algunos otros casos. Miguel Urbán, eurodiputado en Europa, ya, bueno, ya acabó su periodo, pero él en el Parlamento Europeo lo que planteaba es, miren, mientras la derecha radicaliza sus posturas, en el caso de los compañeros ahora que están en Alemania, de Alianza Alternativa para Alemania, es un discurso radical desde Bavaria hacia el resto de Alemania, sin ningún tipo de mediación, de edulcorante ni nada, sino absolutamente profundo y transparente. ¿O cuál es la postura del Partido Nacionalista en el caso de Le Pen en Francia? ¿O cuáles son las posturas de los fachos en Inglaterra que hace pocas semanas acaban de hacer procesos de movilización social y de tensión y de política de calle muy fuerte? ¿O el trabajo que está haciendo toda la Alianza del Norte de Italia, ¿no? Donde Meloni también ahí está jugueteando, o el trabajo que hace Vox en España, o el aparecimiento de determinadas narrativas en el este de Europa? Es decir, radicalización del discurso de derecha. Si es que los que nos decimos de izquierda, ¿ya? No tomamos el toro por los cuernos y comenzamos a decir al pan pan y al vino vino, lo que está sucediendo es que la derecha política se está ganando la mente y el corazón de nuestra gente. Y creo que estoy de acuerdo con lo que tú señalas. Igual Eduardo me parece que puso un mensaje ahorita, ¿no? Respecto a esta necesidad de poner en problematización los medios de producción. ¿Quién controla los medios de producción? Parece que es un pecado de poner en la palestra pública este elemento respecto a quién controla la producción. Lo que pasa es que el que controla la producción manda y el que controla la producción realmente tiene el poder, ¿ya? Y eso ha estado inmodificado en la historia de los países latinoamericanos con ciertas excepciones, ¿ya? Sí, hay que crear modelo de gestión y todo lo demás. En eso escribí un par de cosas hace un par de años. Ahora hay unas preguntas de Suecia. Eduardo Albornoz, por favor. Edmundo todavía. Edmundo. Eduardo Escabiede. Bueno, esto de apoderarse de la producción. Acá hay una experiencia, digamos, de la socialdemocracia que gobernó alrededor de 75 años seguidos. Y bueno, los trabajadores, más que nada, los trabajadores campesinos lograron obtener apoyo económico para su propia producción. Y después el país, incluso por medio de las centrales sindicales, pudo abrir una cadena que todavía existen de 500 empresas distribuidoras de los productos, ¿verdad? Pero no ha sido más que dentro del mismo sistema capitalista, digamos. De ahí no hemos salido, digamos. Al contrario, digamos, han seguido la misma línea de las empresas capitalistas, porque las empresas capitalistas abrieron alrededor también de 500 empresas de distribución de comidas acá. Entonces, ahí llegamos a un círculo por ahí que no salimos, ¿no? Estaba pensando qué experiencia, digamos, podemos llevar con nosotros en caso de que tengamos la posibilidad de que las izquierdas se unan y ganar el poder político en Ecuador, de tal forma que no volvamos a infringir en los mismos errores que ha habido, digamos, durante las últimas 2 décadas, y al contrario, aprovechar, digamos, lo positivo que se ha hecho, porque de alguna forma, Revolución Ciudadana, por ejemplo, tiene un voto duro que lo sigue,
Y yo me refiero a una conciencialización, digamos. Lo que estaba Eduardo anteriormente entró un poco en todos los sentidos, digamos, porque teníamos unas sabatinas de parte de Revolución Ciudadana durante 10 años. Y eso, digamos, se impregnó, digamos, en la conciencia del pueblo ecuatoriano. ¿Y por qué no tuvimos escuelas especiales, digamos, volviendo al caso, dentro de todos los sectores, digamos, del país, tanto el ejército como las universidades, los colegios, las escuelas, digamos, explicándoles y discutiendo eso, hacia dónde vamos? Y esas experiencias, digamos, poderlas llevar a considerarlas nuevamente. ¿Cómo lo ves? A ver, nuevamente me voy a referir a cuál ha sido cómo ha sido el proceso de repotenciación, ¿no?, de la intelectualidad burguesa en determinados países, ¿no? Vamos hacia Argentina. Estos intelectuales mencionados, ¿ya? Que son en realidad lo que sostienen ideológicamente a Milei, ¿no? Han hecho dos cosas en términos de... Tienen dos grandes defensas en términos de sus referencias ideológicas en el caso de Latinoamérica y de otras partes del mundo. En el caso de otras partes del mundo han regresado a Adam Smith. Pero es que leamos esos textos, leamos por ejemplo el libro negro de la izquierda, que es el nombre que le dan los tipos, y varios otros. O el libro de Marx que recientemente publicado se llama Milei, ¿ya? Y hay un regreso permanente a Adam Smith. ¿Quién es Adam Smith? Adam Smith es la defensa más acabada en términos económicos, ¿no?, en los orígenes del capitalismo industrial. En otras palabras, regresan a los clásicos, ¿ya? La derecha radicalizada regresa a sus clásicos, me refiero, y tiene una defensa de esas propuestas. Y se desapartan, por ejemplo, ese tipo de intelectualidad de lo que ellos considerarán la derechita cobarde, ¿ya? Entonces, en el caso de los españoles, por ejemplo, dicen, no, el Partido Popular es la derechita cobarde. El Partido Popular, que no es que son la socialdemocracia, no es que son, no, es la derecha. Es más o menos como que le dirías derechita cobarde del Partido Social Cristiano en el Ecuador. O en el caso de Merkel en Alemania. Alternativa para en Alemania dice, bueno, eso es derechita cobarde, eso no vale, eso está muy poco para nuestros sueños y aspiraciones. Entonces existe una suerte de regresar a sus clásicos y a sus intelectuales radicales. Y en el caso de Latinoamérica, lo que reivindican los tipos es la dictadura militar de Videla. Ponen en consideración cómo así aquí no hubo 30,000 muertos, qué les pasa, y se los hubo ya, pues había que hacerlo porque esta escoria son palabras, estoy reproduciendo palabras que plantean esas facciones de derecha radicalizada en Argentina, ¿no? Esa escoria se lo merecía, sin ningún tipo de mediaciones, lo exponen de esa manera. Entonces a mí lo que me parece es que tenemos que llegar a los momentos más pulidos y más potentes, ¿sí? Y a nuestros clásicos como pueblos y como clase trabajadora. A los momentos más potentes e intensos de la lucha de clases, tanto en el Ecuador cuanto a nivel mundial. Porque en esos momentos más potentes de la lucha social es donde se extrae, ¿no?, donde se pule mejor el diamante, pero no cualquier diamante. Y en este sentido voy a utilizar a José Martí, ¿no? Sino nuestro diamante. Bueno, no dice diamante, pero lo que está llamando es nuestra historia, dice Martí. No todo, cualquier historia, sino nuestra historia. Nuestro diamante. Nuestros antecedentes, nuestras bases teóricas y revolucionarias. Hay que regresar a ver allá, porque creo que hay muchas luces en lo que se ha hecho. Solamente cierro esta idea con lo siguiente.
en los últimos 30 años, ¿no? O más, ¿no? El poder post caída del muro de Berlín se dedicó de manera muy intensa a descalificar el marxismo, sí, a descalificar la lucha, lo que se conocía como el socialismo real. ¿Que hubo problemas? Por supuesto que hubo un millón de problemas, por supuesto que sí, pero fueron varias decenas de años o más de una experiencia muy rica. Y creo que lo que tenemos que hacer sin perder la situación actual de nuestros países es regresar a esas ricas experiencias, con mirada crítica, con lente crítico, por supuesto, pero creo que hay muchos elementos que se produjeron en ese momento. Por ejemplo, los debates que se produjeron en la Tercera Internacional. Es fundamental regresar a los debates de la Tercera Internacional. Es fundamental regresar a los debates de la internacional comunista previo a la Segunda Guerra Mundial. Es fundamental. Ahí están muchas claves para entender ahora, casi escenario cierto de irnos a una conflagración mundial nuevamente. Y es muy importante llegar a los momentos altos de lucha social en Latinoamérica y en el Ecuador. Por supuesto que sí. Efectivamente. Ahora, de Londres, Bélgica, Guaña, quiere hacer una pregunta, por favor, Bélgica. Gracias, Andrés. Realmente creo que has tocado puntos muy interesantes. Me gustaría que nos des una pequeña, que sé, de tu libro, más o menos la básica información para nosotros poder enamorarnos y comprar y leerla. Gracias. Ya. A ver, esta es una investigación que se realizó conjuntamente con Leonidas Diza y Andrés Tapia, las mismas personas que hicimos la investigación de los sucesos de octubre del año 2019, que culminaron con la escritura de un libro que se llamó Estallido, la rebelión de octubre en el Ecuador. Los tres, es decir, es un libro hecho a 6 manos, lo cual ya de por sí es difícil, ya porque a ratos ni con nosotros mismos podemos y con más personas una investigación de ese calado es difícil, pero posible, por supuesto, lograble. Trabajamos una investigación a través de la pregunta de qué pasó en junio del año 2022, ¿sí? Eso en la necesidad de apropiarnos desde nuestros propios pies, desde nuestros propios intereses, de construir una historia desde nuestros propios intereses para disputarle el relato de la historia, ¿no? A el poder. Porque como decía alguien, me parece, no recuerdo que me antecedió, planteaba que sí, salieron los gobiernos a decir es que esto es una cosa financiada por el narcotráfico y esto es es un cúmulo de vandalismo y una anarquía social, cosas de esa naturaleza, cierto, que siempre dicen. Entonces la idea es disputarse la escritura de la historia, ¿no? Y que seamos las clases trabajadoras las que podamos escribir. Pero como les decía de arranque, en aras también de respondernos qué es lo que pasó. Porque como es bien raro, a ver, las insurrecciones no ocurren siempre y cuando ocurren nos rebasan en términos de nuestra comprensión inmediata de los sucesos, ¿no? Realmente no solamente es una pregunta de investigación, sino es una respuesta bien sincera en términos de la existencia, ¿no? Regresarse a ver con la gente, con tus similares y decir, compañero, ¿cómo pasó esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Y que eso, por supuesto, se traslada en términos de pregunta de investigación para dar lugar, después de más de 2 años, a un libro. Es un texto que también es un fotolibro, porque intervienen cerca de 13 realizadores visuales en el Ecuador, hombres y mujeres que hicieron la documentación en clave fotografía de los eventos sucedidos en todo el país, ¿no? Hemos procurado que no solamente esté concentrado en Quito por la centralidad que tiene, ¿no? En términos de la disputa, sino que también pueda darnos un paneo también de lo que sucedió en la costa, en Guayaquil, en la Amazonía, etcétera.
de las labores que cumplieron tanto hombres y mujeres, juventudes, niños, de las labores que cumplieron pueblos y nacionalidades indígenas, también como sectores mestizos, etcétera, ¿no? También tiene un acompañamiento, hay una producción artística a través de ilustraciones, ¿no? Digitales, fotografías modificadas, plumilla y algunas otras técnicas que lo hizo un artista visual que se llama Javier León. Tiene un prólogo de Adriana Guzmán, que es una compañera activista boliviana, aymara, y tiene un epílogo de Eric Toussaint, ¿no? Que es belga, y bueno, vinculada desde hace muchos años a toda la disputa por el tema de la condonación de la deuda externa en los países del tercer mundo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa eso? Entonces él hace el epílogo. Entonces es un libro que tiene unas 350 páginas, que le hemos puesto como mucha dedicación, tanto en el fondo como en la forma, de tal manera que tenga una presentación adecuada y que los medios de comunicación burgueses se mueran de iras, porque hacemos una cosa muy bonita. Y eso, nada, pues hay que ver los mecanismos para que pueda llegar allá. Ahí nos pondremos de acuerdo y qué chévere más bien si puede circular, sobre todo con un material para levantar la discusión, la polémica y humildemente la formación de todos nosotros. ¿Dónde se lo Eso, puede conseguir? ahora, ya el día martes vamos a sacarlo de la imprenta porque está salidito del horno. Así que se va a sacar también, pero no inmediatamente, una versión electrónica, pero bueno, yo creo que por ahí podemos ver ahí a través de nuestras redes de contactos viajantes, cómo podemos enviarles unas ediciones en físico hacia Europa. Sería excelente. Y otra cosa, ¿qué diferencia hay entre este libro y el primero que sacó con Andrés, Leonidas Issa, también sobre el levantamiento de octubre, creo que fue? Claro, a ver, como habíamos dicho, estos libros se escriben en un mismo periodo de emergencia de la lucha social en el Ecuador. Así que de manera metafórica decimos como octubre parió junio del 19 y del 22, nos referimos, estallido el libro, alumbró a Sinchi. ¿Sí? Entonces sí existe un puente entre estos dos, pero sí son sucesos que sí tienen su especificidad. Les digo, en términos cuantitativos, junio fue más grande. Por ejemplo, en octubre se cerraron alrededor de 300 pozos petroleros, las comunidades adyacentes a los pozos PUC cerraron. Pero en junio se cerraron casi 1.200 pozos petroleros. Eso es un montón. Es decir, ya en los últimos días la producción, el gobierno estaba bastante apergollado porque tenía una fuertísima presión de los sectores de influencia económicos para que pueda resolver. Fueron más días, ¿no? En octubre recuerden que fueron 11, fueron 18. Es decir, hay variaciones de esta naturaleza, hay cambios que se provocan también en la conducta y en la actitud de las fuerzas represivas respecto al proyecto para enfrentar el levantamiento. Pero si quieres se pulieron mucho más de esos procedimientos. Pero por supuesto que hay elementos que son muy semejantes. Yo observo que el libro Sinchi y el libro Estallido y el libro Sinchi puede considerarse una especie de seriado, puede considerarse una especie de Estallido 2 también, ¿no? Pero le hemos puesto Sinchi ahí por algunas consideraciones. Perfecto. Tal vez una última pregunta de Yoconda Gaibor, por favor. Yoconda, tu micrófono. Muy buenas tardes, estimado Andrés, compañeros de L. Les saluda Yoconda Gaibor desde la ciudad de la tierra de las flores y las frutas, Ambato. Estimado Andrés, aquí se me viene el tema de que, bueno, nosotros vivimos directamente lo que fueron las movilizaciones tanto del 2019 como la del 2022. Y hay un tema que no sé si dentro de las publicaciones que ustedes han hecho se ha hecho un análisis de la situación actual de los principales afectados dentro de estos ataques de parte de los gobiernos tanto de Guillermo Lasso como de Lenín Moreno. Me refiero a nosotros tenemos un compañero de nombre Álvaro Olobache,
que él incluso no estuvo en ese momento en la primera línea, sin embargo fue víctima de 7 perdigones directamente a la cabeza. En este momento la situación de él es prácticamente lamentable, es prácticamente un vegetal. Aparentemente él tiene conciencia, sabe lo que está pasando, pero tiene que cada cosa mínima, incluso comer, ir al baño, todo eso, tiene que depender netamente de la familia. Entonces, aún no se ha visto reparaciones integrales de derechos por parte del Estado. ¿En qué proceso va, por ejemplo, en este tipo de situaciones que prácticamente ellos pusieron el cuerpo a toda esta situación, directamente el pecho a las balas o el cuerpo a las balas en este caso? Entonces, ¿qué información se puede indagar de esta situación de nuestros compañeros que cayeron en estas luchas? Gracias, compa Yoconda. Creo que sí, esa es una realidad muy dura. Recuerden, en el mes en octubre hubieron formalmente 11 muertos. En junio existieron 7 muertos y existen varios personas con lesiones permanentes, ¿no? Varias de ellas oculares y también como la que plantea la compañera. A ver, creo que para poder responder eh, la instancia más alta a la que se ha llegado es el planteamiento, es la denuncia al Estado en relación a crímenes de lesa humanidad en todos estos periodos, ¿no? Obviamente la Fiscalía no ha dado trámite, creo que ahí está claro cuál es la argolla que existe a la interna para que eso prospere, de tal suerte que eso subió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eso está ahí, ¿no? En términos de esta denuncia al Estado ecuatoriano por los crímenes. Y bueno, y después, en términos de afrontar de manera más específica, se construyó para el mes de octubre la Asociación Inocencio Tucumbis, que es la asociación de víctimas de los familiares de las personas que fueron asesinadas y también que tienen lesiones de las características que habías anotado, Yoconda. Hubo una reunión, entiendo, hace poco de esta asociación para ver como algunas vías de apoyo a la interna, pero como reparación de parte del Estado, obviamente ha sido nula. Y a nivel de los procesados, lo que se consiguió si es que hace 2 años, me parece, fue antes de junio del 22 o después, no fue antes, fue el tema de la amnistía vía asamblea que se pudo echar abajo a más de alrededor de 267 causas judiciales, ¿no? Eh, que también fue una de las conquistas entre el interparo, ¿no? Los interparos. Pero bueno, ahora también esa política ha crecido enormemente, ¿no? O sea, solamente les cuento, en la provincia de Cotopaxi se tiene casi 165 criminalizados, ¿no? Acusados de distintas causas, la gran mayoría por el tema de combate hacia la minería, ¿no? Entonces, terrorismo, desestabilización, instigación y demandas de esa naturaleza que están en el COIP. Okay, muchísimas gracias. Para terminar, ¿nos podrías dar unas palabras final para nuestra audiencia, por favor? A ver, no, primero agradecerles y disculparme porque al inicio dijeron que yo era muy puntual, que soy de los pocos que he entrado tan puntual. Entonces me decían que soy muy poco ecuatoriano porque entré puntual. Antes de que comience yo entré, me dijeron. Entonces no lo vuelvo a hacer nunca más. No voy a perder las raíces. Ya. Entonces, no, pues agradecerles mucho, más bien teníamos ya algunos encuentros de esto que estaban posfechados, le agradezco mucho a Bélgica, ¿no? Por eso, y nada, pues ahí para poder compartir un espacio de esta naturaleza, la que consideren bajo su invitación y permiso, y nada, un abrazo profundo y buenas noches a los que están allá ya. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado Andrés Madrid Tamayo por compartir su tiempo y sus perspectivas. También agradecemos a todo el equipo que ha dado apoyo a esta transmisión, a la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia aquí presente en este conversatorio. El Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos migrantes
que también colaboran con ecuatorianos en el continente americano y en Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de nuestras actividades. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias, compas. Chao, chao.